Hablaremos esta noche de los incendios de la ciudad de Hangzhou en la China. Correcto. Cuando Marco Polo llegó a la China en el siglo XIII, descubrió la ciudad, se encontró frente a la ciudad de Hangzhou. Él creía que eran chinos los que gobernaban, en realidad eran ya los mongoles. Los mongoles, Pero bueno, claro. esa es otra historia. Y la ciudad de Hangzhou era enorme, tenía más de 1 millón de habitantes y era probablemente la mayor ciudad del mundo en ese momento. Pues bien, la mayoría de las viviendas de esa ciudad, que era asombrosa en muchos términos, estaban hechas de madera y de bambú. Las calles eran laberínticas y estrechas, las casas estaban prácticamente pegadas unas a otras, y por ese motivo se producían incendios muy difíciles de detener. Claro. Se incendiaba una casa y se incendiaban 1000. Incendiaba es mucho mejor que incendiaba. La frecuencia de incendios en Hangzhou era notable, y eso es lo que ha llevado a viajeros e historiadores a reseñar este fenómeno cada vez que se escribía acerca de ese lugar. Los distintos cronistas visitaban la ciudad y los que tenían la posibilidad de hacerlo varias veces decían que cada vez que volvían a Hangzhou se encontraban con otro lugar completamente extraño. Las mudanzas, las nuevas construcciones y sobre todo los incendios hacían que la ciudad cambiara de aspecto todos los años. En ninguna ciudad china el peligro era tan grande. Otras capitales del norte tenían grandes avenidas que las atravesaban y delimitaban los barrios. Bueno, de esa forma los incendios quedaban limitados, generalmente a un sector relativamente pequeño, ¿no? Bueno, en Hangzhou no sucedía esto. Había una ciudad, Kaifeng, que es la que tuvo la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Esta organización fue imitada tiempo después en Hangzhou. Hubo un año, el año de 1132, en que el fuego asoló la ciudad 4 veces. Al año siguiente, otras 5 veces. Y cuentan los cronistas que el fuego se desplegaba con una velocidad tremenda. Destruía 3 kilómetros cuadrados por hora. Es mucho. Destruir, ¿no? Los afectados estaban autorizados para acampar en los monasterios budistas de los alrededores. Cuando el fuego se apagaba, para solucionar los problemas de vivienda que sobrevenían, la venta de bambú, de esteras y de tablas de madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas con las mismas características que se volvían a incendiar al poco tiempo. Allá por 1137, cuando un incendio destruyó 30.000 viviendas, se imitó la organización de Kaifeng, de la que hicimos mención. Las avenidas. Entonces, en los barrios más poblados pusieron unas torres de observación. Si aparecía humo en algún lado, los soldados de guardia anunciaban el comienzo del incendio, alzando banderas, prendiendo faroles. Había que aprenderse unos códigos para conocer el lugar del incendio. Si se declaraba fuego al sur de la Puerta Celeste, los guardias alzaban 3 banderas. Si había alcanzado la zona norte, 2 banderas, y una sola si un humo sospechoso aparecía fuera de las murallas, qué sé yo. La ciudad se dividió en sectores para luchar contra los incendios. Eran 14 en el interior de las murallas y 8 en el exterior. Se formó en el ejército un primer cuerpo dedicado con exclusividad al problema del fuego. Eran 2.800 hombres. Mucha gente. Estaban equipados, bueno, un poco elementalmente. Por ejemplo, con cubos de agua. Está muy bien eso. Sí, pero... Baldes de agua, sogas, banderas, hachas, sierras, faroles y ropas no inflamables. Ayudaban o andaban por las calles
con unos baldes colgando en la espalda y se los reconocía por eso. Cuando uno veía un señor con un balde colgando, decía, era un bombero. No existían todavía las mangueras, que Claro. son lo que distinguen ahora a los bomberos. ¿Y cómo sabe uno que se halla en presencia de un bombero? Porque Por anda, la claro, manguera. señor. Quedaba muy bien, señora. En cambio, en Hancheu se lo reconocía por el balde. Las cuadrillas no estaban solas. Cuando se declaraba un incendio, bueno, una porción de las tropas militares acantonadas en Hancheu se movilizaba inmediatamente. Entre los 2.800 que había destinados a prevenir incendios, había unos tipos que se encargaban de vigilar las calles y se reunían en refugios que se ubicaban cada 300 metros. La vigilancia era estricta. Escribió Marco Polo. A ver. Ah, tiene el documento original. Tiene de Muy Marco bien, sí. Polo. Tengo un original del libro del millón. Una parte de los guardias patrullaba las calles para verificar si se hacían fogatas o si se prendían luces en horas no permitidas. Si una vivienda era sorprendida en falta, hacían una marca en la puerta y a la mañana siguiente el propietario debía comparecer ante los magistrados. Si no podía presentar una excusa válida, entonces sobrevenía la condena. Bueno. Es que a ciertas horas de la madrugada no se podía prender ningún fuego. El que era sorprendido haciéndolo era obligado a mudarse. O, en caso de una falta menor, no le daban leña durante un cierto tiempo. Aquellas medidas debieron resultar penosas para los habitantes de una ciudad en la que la vida nocturna siempre había sido muy intensa. Muchos establecimientos se mantenían abiertos hasta altas horas de la noche. Dice el cronista, faroles multicolores, o mejor todavía, multicolores, Qué pena. iluminaban la entrada y el patio de las tabernas, las casas de té y los escaparates de las tiendas. Agrego yo, había casas de baños en donde la gente iba a pegarse enjuagadas. En el momento en que se tomaron las medidas contra los incendios, se apagaban incluso los faroles destinados al alumbrado Sí, público. ¿cómo hacían? Los que transitaban por la noche debían hacerse acompañar por hombres de la cuadrilla de prevención, que tenían faroles aprobados por el emperador. Claro, muy bien. Se caía mucha gente al agua, porque Hancheu era una ciudad con pequeños canales. Pequeños, tan pequeños que No servían. un poco ayudaban con el problema del incendio, pero no del todo. Los borrachos, sin faroles del alumbrado público y sin lucidez, Sí, caían al agua. Siempre. sí, sí. En chino, la palabra caer al agua y borracho es exactamente la misma, al menos para mí. Igual que Mendoza. claro. Ahora bien, a causa de la frecuencia de los incendios, los grandes comerciantes de la ciudad consideraban prudente almacenar sus mercancías en los edificios que habían sido construidos cerca de los cursos de agua, como acabo Bien, de decir. muy bien. ¿no? Allí vivían también los macanudos, las familias ricas. Bueno, pagaban siempre, sí. precios altísimos. Los habitantes vivían con miedo, Jorge. Ay, ¿Qué tal? sí. Y el pánico era frecuente. Hubo un decreto imperial muy curioso y muy sabio. El decreto prohibía a la gente que se aterrorizara al enterarse de historias de incendios. Y qué bien, bien. está absolutamente, Eso sí, terminantemente prohibido asustarse con historias de incendios o entrar en pánico al saber del comienzo de un fuego. Claro. Vos viene incendio, ¿te asustás? No. Está prohibido No. asustar, prohibido Claro. asustar. Entonces no pasa nada. No le dicen no Claro. entren en pánico. Cumplan la ley, le dicen Claro, a Que los salga el bomberos. pánico, claro. Está prohibido asustarse, loco. Bien. La administración debía también impedir los robos, puesto que los ladrones encontraban una ocasión favorable durante la diáspora que seguía Claro. los incendios. Y le llamaban a estos malandrines los seguidores del fuego. Lindo. Qué lindo, Tiene un ¿eh? toque Qué poético lindo. lindo, eso sí. Digamos para terminar que un gran número de supersticiones se producían por temor al fuego, ¿no?
se decía, por ejemplo, que había algunos sucesos que disparaban el fuego, que lo causaban, que lo convocaban. Por ejemplo, el encallamiento de alguna ballena en los bancos de arena del río Chequián. Obvio. ¿Cuál es la relación ¿Cómo cuál es? causa-efecto Cualquiera del sabe. incendio? Es matemático que cada vez que una ballena encalla en el río Chequián, ¿Qué? Fuego. hay Incendio, loco, incendio. ya está. Cada vez que nos dirige la Molina, perdemos. Es Fija. esa. Eso La idea es esa. Eso es ciencia, ¿no? La idea es esa. Y Esa. tantos otros, cuando nos dirigen tantos otros. Claro. Bueno, Bueno, el mal humor del emperador también causaba incendios. claro. De manera que el Hijo del Cielo procuraba mantener su buen talante, sabedor de que toda rabieta Va a generar un fuego tremendo. y generaba un siniestro, fuego que claro. destruía miles y miles de viviendas. Todo fuego es siniestro, por otra parte, Claro, ¿no? Como claro, se dice hoy en día. Pero bueno. El vuelo de los pájaros contra el viento. También el rapto de una muchacha hermosa por parte de un enamorado no correspondido. Bueno, pero ahí el que ardía era el propio enamorado. Claro, Si se, me se permite. quemaba, claro. Si me permiten esta contribución de poeta de 5 pesos. Estaba pensando, Alejandro, que ya que usted narraba cómo era Hancheu, basta con imaginar la Hong Kong de hoy en día, pero hecha con otros materiales. Y el fuego, que es uno de los 4 elementos, a tal punto fue poco comprendido de entrada que, como hemos dicho alguna vez aquí, hubo gente que dijo, bueno, si en todos los otros nacen bichos, en el fuego también. Y ahí hablaron de la salamandra, que La como todo el salamandra. mundo sabe es mentira. Por otra parte, se discutía de dónde provenía el fuego, dónde estaba. Si estaba en el interior de la materia, Si venía de afuera. si era alguna otra cosa que no se podía establecer. El otro día hablábamos con usted de nuestro amigo Isaac Newton, que dijo que pese a todas las cosas, las leyes que había establecido, él nunca había descubierto lo básico, esto que era dónde estaba la energía, dónde estaba el fuego, de ¿Y dónde por venía. qué? Y por qué, además, así que no sirvió para nada su obra. Bueno, pensaba en un hombre que... Cállese, Copérnico. Claro, pensaba a la hoguera con él. Pensaba en un hombre que, a quien se lo acusó quizás injustamente de quemar otra gran ciudad, Roma, que también supo ser de madera. En su momento, y hablo del emperador Nerón, que no era un buen gobernante y tampoco un buen músico, pero lo pintan Sin así. embargo, él prefería que lo recordaran como un buen músico. Qué Sí, gran artista, qué gran del artista, mundo, pierde el dijo, mundo, ¿no? Qué dijo. gran estadista. Y después hay una ciudad que de algún modo agradece la tremenda tragedia de un incendio como fue Londres, donde eso le permitió a Christopher Wren, creo que no me acuerdo bien, creo que Wren, el Claro, tipo, pero hubo... sería lindo el libro de los incendios de las grandes ciudades. grandes Estoy ciudades. pensando en Chicago, en Londres, casi todas las grandes ciudades, o muchas grandes ciudades, tuvieron incendios históricos, tremendos y apocalípticos. una llamada telefónica donde una voz en alemán, en la película aparece en inglés, dice "Is Paris burning? ¿Arde París?". El Arde Führer París, preguntaba a sus hay una generales, película que se claro, llama se llamaba ¿Arde así. Pero de todos modos, Alejandro, fíjese qué curioso, en inglés se habla del departamento de fuego. Nosotros elegimos la palabra bomberos, que es mucho más adecuada porque estamos del lado de la solución, macho, no del Claro. problema. Del lado de la bomba, no del Exacta- lado del fuego. no del fuego. Una Claro. cosa lleva a la otra. Pero, estaba pensando que afortunadamente no se ha usado en las ciudades lo que nosotros los antiguos llamamos el fuego griego, que era un fuego que no había forma de apagar a tal punto que se usaba en las batallas navales. ¿Y qué fue el origen de los cañones? Sí, la artillería esa. No digo la era, pólvora, pero Era petróleo, fue Claro, todo, era una cosa básica así. Estaba pensando también ahora, Alejandro, que los tipos del batallón de 2800, si llevaban un cuenco en la espalda, iban a tener problemas cuando corriera, porque se vuelca. Es probable que usaran una pértiga con 2 baldes colgando, que lo hemos visto en todas las películas chinas sin saber para qué servían. Pero de todos sí, modos... los chinos siempre llevan 2 baldes, ¿no? Sí, y eso explica la grandeza de ese A veces pueblo. hay familias de granjeros que tienen un balde sin uso, un balde ocioso, esperando juntar los recursos necesarios para comprar el segundo balde. Claro. Que es el que vale. Y que no es de balde. Pero para ir resumiendo esto un poco, Alejandro, el día de ayer justamente estuve en el pueblo natal de mi madre, un pueblo que yo conocí desde muy pequeño. Pensaba en esto que decía usted de las ciudades que se incendiaban. Y pese a que el pueblo de Herrera, en la provincia de Entre Ríos, un pueblito que ahora está muy grande y próspero, no sufrió nunca un incendio, la extensión, el campo argentino son generosos en eso, tuve la
impresión esta de que cada vez que había vuelto al pueblo de mi madre, ese pueblo no era el mismo y en el fondo seguía siendo el mismo. Y quizás esa es la advertencia para aquellas personas que piensen que hace falta un incendio para que algo cambie. Puede ser una ciudad, puede ser un barco, puede ser una historia cualquiera. Basta con que uno advierta detrás de la mirada que está centrada en ese objetivo una especie de, ¿cómo decirlo?, de quemazón, de pequeña chispa que está anunciando que va a haber un cambio. En ese caso, y para prevenir todo, usted debe decir simplemente una frase: hay humo en tus ojos. Y hay humo en tus ojos, frase que decían los chinos a En modo de Hancheu. indicio. Claro. Es también una bella canción americana que escucharemos en la versión de Larry Adler, el mejor armoniquista que ha existido. Así que, adelante. Es una canción evidentemente compuesta pensando en los incendios de Hancheu.